Alimentos que se deban por ley a ciertas personas. Estos son una asignación forzosa, que es la primera enumerada en el artículo 1167. Se trata de alimentos a los que por ley está obligado el alimentante. Son alimentos que debe al alimentario. La obligación que se transmite a los herederos es la obligación de pagar pensiones alimenticias que se devenguen en el futuro, no aquellas que se encuentran adeudadas. La demanda de alimentos sabemos que se realiza ante los tribunales de familia. Los alimentos se trata de un derecho personalísimo y siendo una obligación transmisible, en este caso, se pueden dar tres situaciones. Primero, que el causante nada diga de los alimentos que debe. En este caso, los herederos van a responder a prorrata. La segunda situación que se puede dar es que el causante imponga la obligación de pagar alimentos a alguno o a algunos de los asignatarios. En este caso van a responder esos asignatarios. Y en tercer lugar, se puede dar la situación de que se imponga a uno o más asignatarios esta obligación. No obstante, el alimentario puede demandar a otros herederos por su cuota. Bueno, sabemos también que los alimentos, se postula que los alimentos constituyen una baja general de la herencia, por lo que se deducen del acervo ilíquido. Ahora, ojo, que los asignatarios forzosos no están sujetos a devolución alguna, cualquiera sea la deuda o carga que grave el patrimonio del causante. Esto es de carácter esencial de los alimentos, que los alimentarios no van a estar sujetos a devolución alguna. En general, los asignatarios forzosos, pero en particular en este caso, los alimentarios no van a estar sujetos a devolución alguna. Ahora bien, esta obligación la dispone la ley, no la genera el causante en vida. ¿Y dónde la dispone la ley? En el artículo 321, diciendo que se deben alimentos a ascendientes, descendientes, cónyuge sobreviviente, hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá contra el donatario. No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley expresa se los niegue. En cuanto a los requisitos de los alimentos, primero, se debe tratar de personas que por ley tengan derecho a la pensión alimenticia. Estos son los del artículo 321. Segundo requisito, los alimentos deben estar determinados por sentencia judicial por el tribunal de familia competente, o bien que haya sido mandado en vida por el causante. Tercer requisito, que no varíen las condiciones de la demanda o transacción judicial aprobada por el tribunal. Cuarto requisito, que el titular no sea asignatario forzoso del causante o no reciba asignación testamentaria o habintestato en la sucesión, ya que los alimentos forzosos son incompatibles con otras asignaciones. Supongamos que existen distintos asignatarios forzosos, en este caso puros hijos, pero uno de ellos solamente tiene una causal de indignidad respecto del causante. En este caso, todos los hijos van a recibir su porción legitimaria y obviamente el hijo indigno no, pero en este caso sí va a recibir alimentos forzosos. Bueno, y entonces el último requisito es que si el asignatario que tiene derecho a los alimentos no haya incurrido en causal de injuria atroz en cuanto al causante. Ahora, ¿cómo se pagan estos alimentos? Se pagan en la sucesión misma, donde se grava o afecta la masa hereditaria. Esto implica una reducción del acervo ilíquido y hay preferencia para su pago. Por supuesto que posterior a los gastos de la apertura de la sucesión y de las deudas hereditarias.
Ahora, también se pueden pagar por uno o más partícipes de la sucesión designados por el causante, y esta obligación será inoponible a otros herederos. Ahora, volviendo un poco atrás, ¿cuáles son los casos en que los alimentos que se deben por ley constituyen una asignación forzosa a la muerte del causante? Existen 4 casos. Primero, en vida del causante, este fue demandado por el alimentario y condenado a prestar alimentos. Esta asignación constituye una baja general de la herencia, a menos que el testador haya impuesto esta obligación a uno o más partícipes en la sucesión. O sea, el primer caso es que el causante haya sido demandado por el alimentario en vida y condenado a pagar alimentos. El segundo caso es que también se haya demandado en vida al causante, pero este falleció durante la secuela del juicio y se condenó de igual forma a pagar alimentos. En tercer lugar, en base a que no se entabló demanda por el alimentario, pero no obstante el causante, en virtud de su sola voluntad, pagaba alimentos a quienes estaba obligado a pagarlos por ley. Entonces, si bien no había demanda, por su sola voluntad pagaba alimentos el causante a quienes sí estaba obligado a pagarlos por ley. En ese caso, procede la asignación forzosa de alimentos. Ya, y en cuarto lugar, o el cuarto caso, no se interpuso demanda de alimentos en vida del causante en su contra, ni tampoco el causante pagaba voluntariamente alimentos a quienes estaba obligado a darlos por ley. No obstante, la Corte Suprema lo considera, pero no como una cuarta asignación forzosa, sino como una baja general de la herencia. Ya, y en cuanto a la naturaleza jurídica de los alimentos, en primer lugar, esta es una asignación a título singular, que se establece en dinero o especies, y no se transmite, por supuesto, todos los derechos ni obligaciones, sino que exclusivamente el monto que corresponda a la pensión de alimentos. Y en cuanto a la responsabilidad ilimitada de los herederos, pero a prorrata de su participación en la herencia, son los herederos quienes son responsables de este pago a prorrata de su participación en la herencia. Y lo último, en cuanto a los alimentos forzosos cuantiosos, si se imponen alimentos superiores a los establecidos por sentencia judicial, este exceso será imputable únicamente a la cuarta de libre disposición. Por ejemplo, si yo tengo una pensión alimenticia por 100.000 pesos, soy indigna de suceder a mi padre, entonces procede el pago de la pensión. No obstante, él estableció que se pagaran 300.000 por testamento. Esa diferencia solamente va a poder pagarse con cargo a la cuarta de libre disposición, porque es de lo que él dispone libremente. Y eso sería todo de alimentos. Me decía Patricio que recalcara que si el testador no señala el tiempo que va a durar esta prestación, se entiende vitalicia en cuanto a los alimentos voluntarios. Pero si se lega una pensión anual para la educación del legatario, va a durar hasta que el legatario cumple 18 años. Me recordaba que estos alimentos son determinados en razón de su posición social, eso. Y hasta los 18 años en el caso de los forzosos. En el caso de los voluntarios, se entiende vitalicia si no lo designa, pero en el caso de que sea una obligación respecto a los estudios, la educación del legatario, dura hasta que éste cumpla 18 años.